Comenzamos entonces con la corrección del TP de sistema circulatorio. Empezamos con la pregunta número 1. En la pregunta número 1 nos dicen, el fenómeno de hemostasia es el proceso por el que se frena una hemorragia desde un vaso sanguíneo. Indique cuál de las siguientes opciones usted indicaría como incorrecta. Acuérdense que ustedes vieron 3 pasos. El primer paso es la vasoconstricción. El segundo paso es la agregación de plaquetas y el tercer paso es la cascada de coagulación. La opción A me dice, el primer paso en la coagulación es la agregación de plaquetas en el endotelio dañado. No, el primer paso es vasocontraer. ¿Para qué? Para tratar de que disminuya la pérdida de sangre. O sea que el primer paso es la vasoconstricción. Por eso la A es incorrecta. Nos dice, la cascada de la coagulación tiene como fin formar fibrina que forma una red y consolida el coágulo. Eso es verdad. El primer paso en la hemostasia es la vasoconstricción, mediada por nervios simpáticos y por la serotonina secretada por las plaquetas. Eso es verdad. Y la trombina, que era un factor de coagulación, transforma el fibrinógeno en fibrina. Eso es verdad. Lo primero que ocurre cuando se produce una lesión es vasocontraer. Lo primero. Por eso la A está incorrecta. En la 2 nos dice, marque la asociación correcta. Acá nos relacionan hormonas con la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la presión arterial. Si aumenta la adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto. Y si me aumenta el gasto, me aumenta la presión. Por eso la A es incorrecta, porque acá dice disminuye la presión. Eso estaría mal, ¿sí? Después me dice, si disminuye la vasopresina es lo mismo que la antidiurética. Acuérdense que la antidiurética justamente lo que hace es disminuir la diuresis, por lo tanto aumentaría la presión. Si en este caso disminuye la antidiurética, me disminuiría la presión, no me aumentaría. El FAN, que es el factor natriurético, que lo vimos ayer, estimula que yo pierda agua y sodio por orina, es decir, que yo orine más. Por lo tanto, si disminuye la cantidad de FAN, voy a orinar menos, voy a perder menos sodio y por lo tanto va a aumentar mi frecuencia cardíaca, va a aumentar mi gasto y va a aumentar mi presión. Por eso es correcta. Y la D me dice, la angiotensina 2, acuérdense que la angiotensina 2 es vasoconstrictora. O sea que si tengo más angiotensina 2, más vasoconstricción. Si hay más vasoconstricción, más frecuencia cardíaca, más gasto cardíaco, más presión. Y acá me dice menos gasto cardíaco. O sea que por eso también es incorrecta la D. Después, en la pregunta 3 me dice, existe una diversidad de sistemas circulatorios en las distintas especies, podríamos afirmar que la lombriz de tierra tiene varios pares de corazones que impulsan la sangre a un vaso central. Los vasos poseen válvulas para que la sangre no retroceda. Esto es correcto. La B dice, los peces presentan un circuito simple, un corazón con una aurícula y un ventrículo, y la aorta dorsal lleva la sangre de la aurícula a las branquias para oxigenarse. Lo que está mal de ahí es que la sangre sale del ventrículo a las branquias para oxigenarse. Las esponjas, moluscos y artrópodos poseen sistema circulatorio abierto, las esponjas no. Las esponjas hacen el intercambio por difusión. Y la D me dice, en los anfibios y reptiles, al poseer dos aurículas y un solo ventrículo, la sangre se mezcla. Ya no sigo leyendo.
porque la sangre no se mezcla. Es verdad que tienen dos aurículas y un solo ventrículo, pero la sangre no se mezcla. La sangre que va a los pulmones sigue siendo carboxigenada y la que va al cuerpo sigue siendo oxigenada. Todas las siguientes características respecto al corazón humano son correctas excepto: la aurícula izquierda recibe sangre oxigenada, sí, de las venas pulmonares. La válvula mitral está ubicada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, sí. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada a través de dos venas cavas, sí, vena cava superior, vena cava inferior. El ventrículo izquierdo impulsa sangre oxigenada hacia el circuito pulmonar. Es verdad que impulsa sangre oxigenada, pero va al cuerpo, no a los pulmones. El que impulsa la sangre hacia los pulmones es el ventrículo derecho, que es sangre carboxigenada. El sistema linfático es un sistema paralelo a la circulación sanguínea que transporta linfa por el cuerpo. Es incorrecto afirmar que los vasos linfáticos presentan válvulas y no forman un circuito continuo. Sí, lo vimos recién. La presión alcanzada en el circuito linfático es inferior a la presión oncótica de la sangre. Sí, la presión en el circuito linfático es 20 milímetros de mercurio y la presión oncótica de la sangre es 25 milímetros de mercurio. Se recuperan aproximadamente 200 gramos de proteína por día. Sí. El fluido intersticial se vierte en la circulación venosa por medio del conducto torácico derecho y de ahí a la vena subclavia derecha. No. El conducto linfático es el que lo vuelca en la vena subclavia derecha. El conducto torácico izquierdo lo vuelca en la vena subclavia izquierda. Vamos con la 6. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea un ventrículo en un minuto y se calcula como frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Indique la opción que considere incorrecta. El gasto cardíaco o volumen medio cardíaco se modifica en base a los requerimientos del organismo. Sí, si yo salgo a correr, mi gasto cardíaco va a ser mayor que si estoy en reposo. Su valor normal es 5 litros por minuto, pero en el ejercicio puede ser varias veces mayor. Sí, puede llegar hasta 20 litros por minuto. El gasto cardíaco es igual aproximadamente para ambos ventrículos. Sí, porque acuérdense que el gasto es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. En ambos ventrículos es igual. La presión con la que se expulsa la sangre en ambos ventrículos también es igual. No. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda, como tiene que bombear sangre, perdón, el ventrículo izquierdo, como tiene que bombear sangre a la arteria aorta y ir a todo el cuerpo, la presión en el ventrículo izquierdo es mucho más alta que en el ventrículo derecho. Repito, la presión en el ventrículo izquierdo, que es el que bombea sangre al cuerpo, es mucho más alta que en el ventrículo derecho, que es el que bombea sangre a los pulmones. Entonces la presión no es igual. Las 7 nos hablaban del óxido nítrico. Nos piden que marquemos lo incorrecto. Esto salía tal cual en el cuadernillo. ¿Por qué estaría mal la D? Porque el óxido nítrico que produce el corazón es vasodilatador, no vasoconstrictor. Es decir, me dilata los vasos sanguíneos, no me los contrae. Vamos con la 8. Como usted sabe, si al corazón se lo extrae del cuerpo y se lo mantiene con buen aporte de oxígeno, puede seguir latiendo ya que posee automatismo propio. Con respecto al sistema de conducción eléctrica y estructuras encargadas de generar el impulso,
marque lo incorrecto. Esto es lo que vimos ayer, el latido cardíaco. El impulso se genera en el nodo sinoauricular, ubicado en la aurícula derecha, propagándose cada potencial gracias a uniones nexus en los discos intercalados de las fibras auriculares. Sí, pasa del nodo sinoauricular a las dos aurículas. Cuando llega al nodo auriculoventricular, experimenta un retraso para que primero se contraigan las aurículas y luego los ventrículos. Sí. El potencial de acción cardíaco se desacelera considerablemente en el nodo auriculoventricular, cuyas fibras son de diámetro mayor. No leo más, porque está mal. ¿Por qué? Porque justamente en el nodo auriculoventricular se desacelera porque las fibras son de diámetro menor, no mayor. Y la última me dice, del nodo auriculoventricular pasa a las de His, el cual se divide en ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y se ramifica por las fibras de Purkinje. Eso es verdad. De la siguiente lista, seleccione los signos que se producen por variaciones de la presión arterial. Todo. Ruborizarse por vergüenza, palidecer de miedo, palidecer por frío, enrojecimiento de la piel por calor, todo es causado por un aumento o una disminución del flujo de sangre a ese tejido. Por ejemplo, nos ponemos pálidos porque la sangre deja, por ejemplo, por frío, porque la sangre deja de circular por los tejidos más periféricos y esos vasos periféricos se contraen. Entonces nos vemos como blanquitos en el invierno. En el verano, cuando hace calor, se nos pone la cara colorada. ¿Por qué? Porque los vasos se dilatan y entonces aumenta el flujo de sangre en los tejidos periféricos. Todos esos procesos son a causa de alteraciones en el flujo de sangre, por más o por menos. El suero se obtiene extrayendo un determinado volumen de sangre y luego haciendo inducir la coagulación en el mismo. Luego se retira el coágulo y el líquido restante se lo filtra para depurarlo de los detritos celulares. Esto lo vimos la semana pasada, la diferencia entre plasma y suero. Este líquido obtenido es el suero. Entre las siguientes opciones, señale cuál es la diferencia entre el suero y el plasma. El plasma posee todos los factores de coagulación menos el fibrinógeno. No, el plasma tiene factores de coagulación y fibrinógeno. El suero posee solamente fibrinógeno. No, el suero no tiene fibrinógeno. El suero posee más serotonina y menos factores de coagulación porque se consumen en el proceso de la obtención del mismo. Claro, en la coagulación. Es decir, el suero no tiene casi factores de coagulación, pero tiene más serotonina. ¿El plasma solo contiene serotonina? No, el plasma tiene todos los factores de coagulación y el fibrinógeno. Sobre las capas del corazón, marque lo correcto. La capa media del corazón, el miocardio, tiene el mismo espesor en las 4 cavidades. No, en los ventrículos es más grueso que en las aurículas porque tienen que bombear sangre con más presión. Y de hecho, en el ventrículo izquierdo, como manejamos más presiones, como hay que bombear sangre con más presión, el miocardio es más grueso todavía. El endocardio es la capa del corazón que se encuentra en contacto con el líquido pericárdico. No. El endocardio es la capa más interna, es la que está en contacto directo con la sangre. El miocardio es músculo liso. No, es músculo cardíaco. El pericardio visceral corresponde al epicardio. Eso es verdad. El pericardio tenía una parte parietal y una parte visceral. La parte visceral de pericardio, que es la más interna, se corresponde con el epicardio. Y la última, con respecto al plasma, indique la opción incorrecta. Los iones, moléculas orgánicas e inorgánicas, van disueltos en el plasma. Sí. El oxígeno va disuelto en plasma.
No. El oxígeno va unido a la hemoglobina de los glóbulos rojos, no va en la parte líquida de la sangre, no va en el plasma, va unido al glóbulo rojo, unido a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Así se transporta el oxígeno. Si elimino el plasma, el fibrinógeno y los factores de coagulación, si elimino del plasma, perdón, el fibrinógeno y los factores de coagulación, me queda suero. Es lo que dijimos recién, sí. Dentro de las proteínas del plasma se encuentra la albúmina. Sí, albúminas, globulinas y fibrinógeno. Todas esas son proteínas del plasma. Acuérdense que el plasma es la parte líquida de la sangre. La sangre es plasma, más glóbulos rojos, más glóbulos blancos, más plaquetas. Entonces, la mayoría de las sustancias que se transportan disueltas en el plasma, excepto el oxígeno, que va unido al glóbulo rojo, va unido a la hemoglobina del glóbulo rojo. Así es como se transporta el oxígeno. ¿Ha quedado alguna duda? Bueno, entonces, No, llegamos hasta acá con la corrección. La semana que viene arrancamos unidad nueva, así que vayan descargándolo, que arrancamos la unidad que sigue. Que tengan un hermoso fin de semana, nos vemos la semana que viene. Chau, chau, nos vemos. chao, profe. Chau, nos vemos.